Acompaña a Mario Bogarín Quintana en su programa Conciencia Cultural, en el que hablaremos de los últimos estudios y opiniones acerca de la cultura contemporánea, sus fenómenos, sus historias, curiosidades, entre otros. Te esperamos todos los martes a las 6 de la tarde, hora del centro, por la radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Muy buenos días, tardes o noches, según la hora en la que nos estén escuchando. Mi nombre es Mario Bogarín y este es su programa Conciencia Cultural. Amigas y amigos, como siempre, un placer saber que nos escuchan y un privilegio poder participar del espacio que nos brinda el Colegio de Michoacán. Como siempre, mi agradecimiento a su presidente, el doctor Luis Alberto Arrioja Díaz Viruel, y a la responsable de este hermoso proyecto que es la radio del Colmich, la maestra Eva Alcántara Muñoz. Y pues bueno, el día de hoy tenemos a un invitado de lujo, de verdad, un personaje que yo tengo el gusto de conocer hace pues ya bastantes años, desde los tiempos en los que yo intentaba escribir al menos la que sería mi tesis de la maestría en estudios socioculturales, que por aquí he comentado, que trató, bueno, sobre justamente el tema que vamos a tocar el día de hoy. Está aquí con nosotros el día de hoy el maestro Cristian Emanuel Hernández Esquivel, licenciado en Letras Latinoamericanas y maestro en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México, egresado de la Maestría en Estudios de Asia y África, especialidad Japón del Colegio de México, AC, becario de la Fundación Japón en México en 2006, y la Japan Student Services Organization en 2006-2007. Difusor de la cultura alrededor del anime y del manga desde el año 1999. Difusor de la cultura idol japonesa desde el año 2007. Autor del blog Hello Wota, miembro fundador del taller de narrativa del Centro Toluqueño de Escritores, coordinado por Eduardo Osorio. Miembro fundador de la Asociación de Japonés del Estado de México, AC, miembro de la Red Iberoamericana de Investigadores en Anime y Manga. Desde el año 2011, coordina el Taller de Cultura e Idioma Japonés. Ha publicado Moratoria, de 2015, Amor, Koi, Love, de 2018, Ensayos sobre Pedofilia, de 2019, Eternos Juegos de Amor, de 2019 también, y Pain in the Haze, de 2020-21. Y sin perder más tiempo y sin comentar nada más, bienvenido, queridísimo Cristian. ¿Cómo estás, amigo? Hola, pues muchísimas gracias por la invitación. Contento de esta oportunidad de compartir un poco lo que he investigado. Precisamente desde el año 2006 que estuve en Japón, sobre todo gracias al Colegio de México y en una estancia de investigación que pude realizar en la Universidad de Tsukuba, allá en Ibaraki, al norte de Tokio. Muchas gracias. Pues gracias a ti. Sí, precisamente por esta labor sostenida que has hecho en todos estos años, pues no soy el único, por supuesto, que te identifica como un referente de estos temas. Y para entrar directamente en materia, a ver, yo hace rato mencioné rápidamente aquella tesis que escribí para titularme de la maestría en estudios culturales sobre un tema que todavía me sigue apasionando. ¿Qué podemos decir, Cristian, en el año 2022 sobre la historia de este concepto tan cercano y tan indisoluble a los consumidores de manga y anime, que es otaku? ¿Qué es el otaku? ¿De dónde viene? A ver, platícanos, vamos a hacer historia. Bueno, pues siguiendo la historia de este término, podríamos comentar que surge de una serie de artículos publicados en la revista Manga Buriko, que precisamente es una revista de estilo Oricon, donde había dibujos de niñas o adolescentes sexualizadas, y el tono en el que se publica estas columnas, que fueron 3 columnas por el autor Akio Nakamori, es como un poco de burla, de sátira, pero también
de desprestigio hacia estos consumidores de anime y manga. Y para esto habría que recordar que en este momento, estamos hablando de 1983, pues el boom del anime y el manga no había salido de Japón, todavía era una producción local, y los consumidores de este tipo de narrativas, dejando afuera los nichos, ¿cómo podríamos decirlo? Los nichos destinados, ¿no? Para este tipo de producciones, que el shoujo para las niñas, el shonen para los menores de 18 años, pues eran una gran cantidad de adultos jóvenes, entre los 25 y los 40 años, que se reunían en las convenciones de aficionados, intercambiaban libritos, intercambiaban publicaciones que ellos hacían en casa y parodiaban las situaciones que leían en los manga, que son las historietas japonesas, o que parodiaban las ciertas situaciones que veían en los anime, que pues es la animación japonesa. Entonces, esto del otaku surge de ahí, ¿no? De una burla, de un escarnio hacia los consumidores adultos, ¿sí? Y son estos consumidores que se reúnen en las convenciones, por ejemplo, la Comiket, ¿no? La Comic Market, que en ese entonces pues se realizaba 2 o 3 veces por año en Tokio, pero que después pues se diversificó y actualmente hay muchísimas convenciones de ese tipo. Yo hace tiempo leía como, bueno, estoy hablando hace tiempo, son 16 años, ¿no? Aquel artículo tan influyente de Sharon Kinsella, ¿verdad? Acerca del Otaku Panic, ¿no? De que hubo un fenómeno, esto ya a finales de los 80, ¿no? En Japón, en donde hubo una especie de pánico moral, como el pánico moral gringo de principios de esa misma década, en torno a la supuesta peligrosidad de los jóvenes. Es bueno, un ejercicio discriminatorio, pero la supuesta peligrosidad de estos jóvenes que consumían manga y anime. ¿Tú nos puedes ampliar acerca de en qué consistió eso? Sí, bueno, por supuesto, como te comentaba en un inicio, pues el otaku es discriminado o señalado de esta manera porque escapa, ¿no? Al nicho que se está, o sea, el nicho que tienen estas publicaciones y estos productos destinado como meta final, ¿no? Entonces, imagínate, pues en los 80s, un adulto de 25 30 años que se sentía atraído por las niñas mágicas, que este género de niñas mágicas, bueno, podemos desde Sally la Brujita y en el 69, si no mal recuerdo, pasando por Gigi, que aquí la tuvimos en México, en Televisa Canal 5, y la Label, que la tuvimos en Televisa Canal 5, y tantas otras, ¿no? Tantas otras niñas mágicas. Entonces, había un rechazo, porque el rechazo es no solamente a nivel discursivo, sino también a nivel social, hacia estos consumidores adultos, digamos, de este tipo de narrativas. Pero había también una preocupación por qué va a pasar si estos señores son realmente pedófilos, ¿no? Entonces, eso es como una de las líneas de investigación que he seguido de tiempo atrás. Y lamentablemente para el 89, cuando se da el caso de Miyazaki Tsutomu, que sí es un consumidor de este tipo de narrativas, de este tipo de productos, y que secuestra a 3 niñas de primaria y las viola, las cercena, incluso se comenta que se comió algunos de sus órganos, ¿no? Pues se destapa esto que se le ha denominado Kinsella y otros investigadores el pánico moral, ¿no? Y con ese pánico moral, pues entonces empieza a haber una serie de medidas encaminadas a, no a exterminar el otaku, porque eso también es interesante, pudo haber sido exterminado, como por ejemplo se exterminaron los grupos comunistas, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, pero más bien hacerlo aislado, lo aíslan y tratan de cierta manera de que ellos no influyan al resto de la sociedad japonesa, ¿no? Contemporánea. Y lo cual pues sí tuvo pues sí, digamos que un resultado positivo, porque el otaku pasa a ser, como
como decimos ahora, una subcultura de la cultura japonesa. Y en esa subcultura prácticamente ocupaba el último escalón, ¿no? De las otras subculturas que pudiera haber, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, pues en la gente que le gustaba el rock, estoy pensando, por ejemplo, en la gente que le gustaba la música latina, etcétera, ¿no? Entonces sí existe ese otaku bashing que le llaman en inglés, como ese repudio hacia el otaku y una completa aislamiento, un completo aislamiento por parte de este grupo minoritario. Sin embargo, pues cuando el anime llega al extranjero, sobre todo a finales de los 80, y el boom de Dragon Ball y luego el boom de Sailor Moon hacen que estas producciones sean muy deseadas, ¿no? Por los consumidores fuera de Japón, pues el otaku tuvo que ir, se fue pegado junto con estas producciones, y entonces, por ejemplo, vemos en algunas cómics de Akira Toriyama que aparece por ahí el otaku que anda acosando a algunos personajes, el mismo Roshi, ¿no? El maestro Roshi en esta actitud de consumidor de revistas para adultos, y con esa actitud hacia las mujeres, ¿no? Un tanto machista y de acoso, etcétera. Y bueno, y con Sailor Moon, pues es el gran boom, ¿no? Entonces, eso es lo que la sociedad japonesa ni las autoridades japonesas habían previsto. Y entonces viene una revaloración del otaku que nos lleva, por supuesto, hacia Densha Otoko del 2005, en donde ya se trata de limpiar la imagen de este consumidor japonés y es presentada de manera pública, reconocida de manera pública como un elemento de la sociedad, y ya no como alguien que está por ahí aislado, fuera de la sociedad japonesa, ¿no? Qué interesante que menciones a Densha Otoko porque, bueno, la historia, tanto el dorama como la película, pues sí, nos muestra a un otaku que es un hombre joven, que, wow, tal vez incluso ni tan joven, que, bueno, digamos, es un asalariado que gasta su dinero en manga y anime, que tiene verdaderos problemas para acercarse a las mujeres, para tener relaciones, etcétera. Y no puedo dejar de pensar, ya me dirás tú si estás de acuerdo conmigo, en que también la aceptación del otaku como agente social en la sociedad japonesa de la década, pues ya la década antepasada, ¿no? De hecho, pasó primero que nada vamos a decir, por quitarle el filo, por hacerlo, ¿cómo se dice? Inofensivo, un agente social inofensivo. Pero, o sea, obviamente ya no digamos solo como que en efecto no es un pedófilo que va a andar secuestrando, violando y asesinando niñas. Por supuesto que no, nadie desea eso, sino incluso un individuo que tiene verdaderos problemas para comunicarse y para incluso reclamar sus derechos, sus inconformidades, sus molestias con la sociedad. Un hombre que está completamente ensimismado y que ni siquiera es capaz de expresar sus sentimientos. En ese momento, esa transformación 2000era, a diferencia de la 80era, ¿no? Del otaku, pues eso, es una versión descafeinada, deslactosada, digamos, rebajada del otaku, y solamente es así que la sociedad japonesa lo acepta. ¿Estás de acuerdo con esta lectura, con esta aproximación? ¿Qué opinas? Sí, por supuesto, porque yo le comentaba a alguien en otro espacio, imagínate que Densha Otoko en su cuarto, finalmente hay que también retomar esa idea, ¿no? De que otaku significa su casa, ¿no? Y era una expresión que entre los fans utilizaban para dirigirse a la persona. Es como aquí en México, dirigirse de usted, ¿no? Entonces, ¿a usted qué anime le gusta? ¿Y a usted qué revista acaba de comprar? ¿Y qué serie me recomienda a usted, no? Entonces, ese usted era el otaku, que por cierto, yo no lo sabía, pero con una feminista que estaba revisando, es una manera muy de señoras, o sea, es un usted, pero el usted que usan las señoras. Entonces, probablemente estos otaku eran como los hijos de mamá, niños consentidos de casa, y que pues entonces la mamá los sobreprotegía en exceso, no los dejaba salir, y pues ¿qué hay en casa?
pues está la televisión, están las revistas y para de contar. Después vinieron los videojuegos, por supuesto, ¿no? Pero entonces ellos, imitando cómo escuchaban a sus madres, hablar con el otaku, pues entonces lo toman ellos y bueno, así se dirigen entre los mismos aficionados, ¿no? Pero, hablando de esto del cuarto, porque el cuarto, incluso hubo una exposición en Venecia por parte de Fundación Japón, donde era otaku igual a room, ¿no? A cuarto. Y este cuarto del otaku, pues, simboliza mucho de las preferencias, el tipo de consumo y las obsesiones de cada uno de estos consumidores. Es interesante, o era interesante ver en el drama, sobre todo en el dorama de Densha Otoko, porque ves que hubo una película y estaba el manga, pero en el dorama cómo ponían, ¿no? En cada cuadrito y los diferentes tipos de otaku, y bueno, entonces las producciones materiales que ellos habían comprado, ¿no? Adquirido con el paso del tiempo. Pero en el caso de Densha, imagínate que en lugar de las figuritas que tenía de Evangelion o de Street Fighter, hubiera tenido muñequitas de niñas, ¿no? O sea, de niñas en bikini o con falditas muy cortas o desnudas, ¿no? Como algunos de los asistentes a las convenciones llevan, ¿no? A comercializar, a vender. Entonces, o póster, ¿no? De estos personajes de los videojuegos para adultos que en teoría pues son menores de edad. Ya hubiera habido ahí un rechazo, ¿no? Por parte de la construcción de este personaje. Entonces, pues sí, como tú dices, se tenía que descafeinar, se tenía que deslactosar, se tenía que quitar el alcohol para que fuera un producto sin alcohol, y ya con todas esas propiedades, pues es como se presenta en la pantalla, ¿no? Sí, porque además eso implicó, híjole, con todo lo que conlleva el término, implicó una romantización. Y yo quiero preguntarte si es o no el punto justamente en el que el término se exporta o que sale de Japón o nos llega acá a nosotros a través de Estados Unidos, por supuesto, y empiezan jóvenes y no tan jóvenes que no son japoneses, por supuesto, que no viven como japoneses, que no están en esa sociedad, obviamente, ni consumen de la misma manera, que si no se atreven a autonombrarse todavía, algunos sí, claro, sí se identifican con el ser otaku, pero a ver, en tu opinión, en tu percepción después de lo que has investigado, ¿qué tan desacertado o acertado, en el sentido de cuáles son las diferencias, es decir que hay otakus mexicanos o que todavía los haya? A ver, ¿qué opinas? Pues sí, mira, yo justo estaba pensando para la invitación que me haces hoy, estaba pensando que quizás todo se deriva de cómo se ha interpretado los términos de las famosas culturas juveniles, ¿no? Pienso pues en los hippies, pienso en los metaleros, no sé. Y entonces, pues sí, o sea, si tú me dices existen hippies mexicanos, pues ahí tenemos a los hippies mexicanos desde la década de los 60. Y si existen metaleros mexicanos, pues sí, ¿no? Grupos de metal mexicanos, pues sí existen, ¿no? Igual desde los 80s, etcétera. Si tú me preguntas si existen los otaku mexicanos, pues yo te diría que sí, sí existen. Pero aquí el riesgo que estamos, y yo sobre todo lo he comentado en otros espacios, el riesgo que corremos es perder la seriedad metodológica, porque yo ya he visto, sobre todo en estas plataformas donde ahora puedes subir tus tesis y tus artículos y compartir con otros investigadores, que ya en las tesis no ponen los otaku de Perú, los otaku de Argentina, los otaku de Chile. O sea, espérame, ¿a qué le estás llamando otaku, no? Y sí ha habido gente como más prudente en el sentido de poner los consumidores de anime y manga, ¿no? O simplemente se autodenominan otaku, ¿no? Pero sí hay un riesgo muy fuerte porque, como te digo, y bueno, como estamos platicando, la imagen del otaku ha variado, ¿no? Desde los 80s en Japón, y si vamos a relacionarnos, identificarnos con esta imagen descafeinada, deslactosada y sin alcohol de Densha Otoko, pues eso no es ser otaku, ¿no? Ser otaku es lo que hacían los fans, que sobre todo lo repito de nuevo, adultos jóvenes que se reunían en las convenciones, se intercambiaban sus doujinshi, que son estos fanzine, ¿no?
A veces solamente eran dibujados, otras veces sí era dibujo texto, otras veces era puro texto. Y bueno, ellos fotocopiaban estas publicaciones, las engrapaban, las engargolaban y las ponían a la venta de otros fans como ellos, ¿no? Y bueno, ahí estaba pues la parodia, pero también la parodia sexual, y de ese lugar, de esas convenciones fue que salió todo un género que ahora es el eroparo, que son las parodias sexuales de personajes, ¿no? Y que ya no son hechas por estos aficionados que se juntan en convenciones, sino ya por empresas, ¿no? Empresas ampliamente establecidas, ¿no? Que pagan impuestos y todo el rollo. Entonces, no sé por qué en México, me imagino que deben ser las secuelas de la educación judío-cristiana, pero pues se tiene todavía ese tabú por lo sexual, ¿no? Entonces, decía una ponente en un congreso sobre anime y manga que estuvimos apenas en la UNAM, decía, es que podemos estar bien en comunidad hablando de shonen, shoujo y mecha, ¿no? O sea, los robots, el cómic para niños y el cómic para niñas, y ya, no tenemos por qué tomar el Roricón, ¿no? Y yo me quedaba pensando, bueno, pues sí, cada quien consume lo que quiere, ¿no? Yo puedo también trabajar los cómics de Marvel, por ejemplo, los cómics de DC o la saga de Star Wars, y cada quien construir su universo simbólico como mejor le parezca, pero eso no es ser otaku, ¿no? Y entonces, sí como que quería aprovechar el espacio, sabiendo que es un espacio académico de tal importancia, para pues hacer un llamado a que cuidemos mucho lo que hacen los tesistas, lo que hacen otros colegas, y llevemos a una discusión pública qué está pasando con este término otaku y todas las significaciones que se le están dando fuera de Japón, ¿no? Claro. No, y es importante recordar esto porque, de nuevo, caemos, es muy fácil caer en una denominación que yo tengo mi teoría, yo creo que tiene esta pátina de romanticismo, vuelvo con la palabreja, porque de alguna forma u otra como que decir, es que yo soy así, o sea, yo me parezco, a lo mejor en Japón me iría mejor y me entenderían mejor. Que me quedo pensando, pues, papacito, mamacita, no sabes de lo que estás diciendo, ¿verdad? Pero bueno, entonces yo pienso que a veces como que esa imagen del otaku romantizada, visualizada bueno, con las características que hemos hablado, a veces parece más a el hikikomori en algunos aspectos. Yo me encierro en mí mismo y construyo mi universo simbólico. Claro, que con características muy distintas, obviamente fundadas en la cultura local, me explico, ¿no? Ahora bien, hace tiempo yo escuché de tu parte una charla, creo que tuvimos tú y yo, algo muy interesante. No, creo que fue un video de tu canal, porque, por cierto, ahorita quiero que comentes también, que en efecto tienes un canal de YouTube, sobre el tema de los weaves. O sea, realmente cómo a partir de esta noción realmente nos acercaríamos, esa es mi cosecha, ya me dirás, realmente a lo que muchos consumidores quieren decir en realidad cuando usan equivocadamente, ya dijimos, pues la etiqueta del otaku. ¿Podrías abundarnos un poquito más? Sí, por supuesto, pues para empezar, pues entender que este término weeb sale del inglés y según aquí lo que estoy leyendo en Wikipedia, pues ya ahora es un slang para referirse a un japonófilo, ¿no? Aunque yo he visto, por ejemplo, en videos de TikTok, que ya ves que ahora está muy de moda el TikTok, de coreanos, ¿no? Que también dicen, bueno, es que estos weeb, ¿no? Los weeb que vienen por ejemplo, a buscar lo de las artistas pop, del K-pop, o artistas masculinos o artistas femeninos, ¿no? Del K-pop. Entonces, bueno, pues esto aparece a inicios de los 2000 y es interesante cómo esa etiqueta se ocupa de la misma manera que se ocupaba otaku en un inicio, ¿no? Para insultar, para mandar al escarnio a la otra persona, ¿no? Entonces, tú eres un weeb, ¿no? Tú eres un weeb. No es japonófilo, que tiene un cierto nivel académico y se presenta en la Japan Society de Nueva York, ¿no? A disfrutar las pinturas de Lukiyo-e, ¿no? Que exhiben, o a disfrutar la ceremonia del té o la obra ¿cómo se llama? De teatro kabuki, ¿no? Es un japonófilo, digamos, poco formado,
Y entonces sí tiene poco fumado y aparte muy obsesivo, ¿no? Y entonces sí tiene este escarnio de rechazo, ¿no? Esa etiqueta de rechazo. Ah, obviamente esa es una hipótesis de trabajo que tú planteas, que sí, ya también yo la había pensado, ¿no? Que después del otaku, pues seguiría el weeb, ¿no? Como estas nuevas generaciones consumidores de productos y narrativas, ya no solamente de Japón, sino, lo vuelvo a comentar, de Corea, de China, Taiwán, Indonesia. Y bueno, entre más nos acercamos a los weeb, pues más podemos entender todo lo que ellos están consumiendo y, como lo decíamos, de qué manera están construyendo su universo simbólico. Pero sí, ya como psicólogo te puedo comentar que de entrada, pues el rasgo que los identifica a todos ellos, pues es este ostracismo, ¿sí? Esta falta de habilidades comunicativas en persona, ¿no? Hace rato leí un meme, ¿no? De que el millennial, ¿no? Tiene miedo de contestar el teléfono, ¿no? Todo por mensaje, porque escuchar la voz del otro me aterra, me pone ansioso. Y dices tú, bueno, ¿por qué, no? ¿O por qué has creído que eso es así, no? Entonces sí, se comunican mucho a través de foros y de redes sociales y tienen perfiles de diversas plataformas, pero cuando quieres verlos en persona y hablar con ellos en persona, como decimos los adultos, ¿no? Tomarnos un cafecito, ahí es donde ya no tienen la capacidad de expresar, ¿no? Y verbalmente, qué quieren, cómo ven el mundo, hacia dónde van, etcétera, ¿no? Y les aterra, por ejemplo, ahora con los posgrados, les aterra la entrevista, ¿no? Vamos a hacer una entrevista para ver si te aceptamos al posgrado, y les aterra más que el proyecto de investigación o que un examen de conocimientos generales, ¿no? Se vuelve una, digamos, expresión pues de esta sensibilidad, ¿no? O esta extrema sensibilidad de de las generaciones actuales que están tan criticadas, ¿no? Como que le llaman, ¿cómo se llama? La llamada generación de cristal, que bueno, que tiene sus asegúnes, por supuesto, ¿no? Un personaje muy reconocido en Japón y fuera de él, incluso es un mangaka, o empezó como mangaka, crítico social, folclorista, teórico de los medios, desde luego, y novelista, Otsuka Eiji. En los años 80 fue editor en jefe de esta revista que mencionaste, del Manga Buriko, que, pues bueno, fue una revista de manga que además abordó de manera, pues, pionera la investigación de las subculturas otaku en el Japón moderno. Precisamente cuando ocurrió este incidente lamentable de Miyazaki Tsutomu, pues bueno, él fue tengo entendido que fue parte del juicio, ¿no? De este personaje, cuando se descubrió lo que tú estabas contando, ¿no? De las colecciones que tenía. Y pues ciertamente Otsuka impugnó en un escrito muy famoso todavía esta percepción popular. Y bueno, a mí me parece interesante destacar, bueno, que todavía estoy encontrándome con que todavía Otsuka es investigador en el Nishibunken, por sus siglas en japonés, el Centro de Estudios de Investigación Internacional de Estudios Japoneses de Kioto. Y pues bueno, hay algunas cuestiones relacionadas a su trabajo que me gustaría mucho que nos compartieras, Cristian. ¿Qué tiene que ver Otsuka Eiji en todo esto que estamos platicando? Bueno, pues sí, este personaje, este maestro, doctor Otsuka Eiji, pues digamos que ha sido como una sombra en todos los procesos de la popularización del término otaku en Japón. Para empezar, ya habíamos comentado al inicio de esta entrevista que el término sale o aparece, se populariza en 3 artículos publicados en esta revista Manga Buriko. Pero Otsuka Eiji era el editor en jefe de esta revista cuando esos artículos salen a la luz. Y hasta el día de hoy, en ninguna, bueno, son datos que solamente los investigadores de la historia otaku japonesa pues dominamos,
pero, y obviamente no es algo que se socialice entre todos los fans, pero hasta el día de hoy no ha habido alguien que le pregunte, oye, ¿y por qué tú permitiste que un texto altamente discriminatorio como este saliera a la luz? Y además tuviera una continuación, porque fueron tres artículos publicados en 3 meses diferentes. Ese es un tema. Y por el otro lado, algo que me ha llamado la atención cuando estuve realizando mi tesis del Colegio de México, era que cuando llega Otsuka Eiji, lo primero que hace de esta revista, en el estilo de esta revista, es quitar una parte, como una inserción fotográfica que viene en las primeras hojas, que se llama Gurabia, y era un Gurabia de niñas desnudas. Se había estado publicando esta revista Roricon con insertos de otro tipo de publicaciones que se llaman Shoujo Nudo Sashinshu, que se puede traducir como libros de fotografías de niñas desnudas, y que fueron muy populares desde la época de los 60 prácticamente. Hago un poco mención a este tipo de publicaciones en el artículo que me publica Asiadémica, pero y esta revista tomaba de esos insertos y los publicaba como las primeras hojas, ¿no? Cuando llega Otsuka Eiji es lo primero que se acaba, ¿no? Dice él, se acabaron las inserciones fotográficas de niñas desnudas e invita a mujeres dibujantes, por primera vez, porque en la revista no había mujeres, invita a mujeres dibujantes del género Roricon, ¿no? Entonces, a mí me parece que para su época, estamos hablando de 1983, era demasiado vanguardista en su pensamiento, tanto por la equidad de género como por saber que ese tipo de publicaciones fotográficas iban a meter en problemas más tarde a la revista, ¿no? Y bueno, comentar que no fue sino hasta el 2012, creo, ¿no?, que se prohíbe, ¿no?, por completo ya la posesión y producción de pornografía infantil en Japón. Entonces también han sido procesos muy, muy, complicados en el sentido de que no se consideró desde un inicio, ¿no?, estas publicaciones como pornografía infantil, y en un segundo momento que los otaku que estaban accediendo a estas publicaciones, pues lo veían como algo natural, ¿no? No como la pornografía o como ese término pornografía tiene connotaciones para nosotros, ¿no? Entonces, Otsuka Eiji me parece una persona muy, muy innovadora, vanguardista, pero aparte escribe un libro que se llama Otaku no Senshishi, que se puede traducir como la historia espiritual de los otaku, y en ese recuento de los elementos culturales o subculturales que forman el nacimiento de los otaku en la década de los 80s, él hace un contraste, pues digamos, sociológico. Él es antropólogo social de formación, entonces es un contraste sociológico entre los otaku y otro grupo poblacional que se llaman los Shinjin-rui, ¿no? Y estos Shinjin-rui, platicando con mis profesores en el Colegio de México, me decían, pues es que haz de cuenta que son como los fresas. Digo, ¿cómo que los fresas? Sí, son estos muchachos estudiados en universidades extranjeras, que después de hacer una licenciatura en Yale o en Harvard o en Michigan regresan a Japón, y como son fresas, pues tienen el apoyo de los padres de familia y se insertan si no en las empresas de los padres de sus padres, pues en alguna otra empresa, ¿no? En empresas de conocidos o de su red social, etcétera, ¿no? Entonces, los Shinrin-rui siempre vieron con rechazo a los otaku porque no habían seguido el estilo de vida que ellos aspiraban, ¿no? Los otaku son más nacionalistas, digámoslo, en este sentido. No se van de Japón, se quedan en Japón, estudian en Japón, y toda la producción audiovisual de Japón es la que ellos van a proteger y consumir y replicar, ¿no? Pienso, por ejemplo, con el caso del novelista de Murakami, Haruki Murakami. Él todavía es la colita de los Shinrin-rui, ¿no? Una persona que su meta era terminar de escritor y poner un café de jazz. ¿Y por qué jazz y no algún otro estilo de música japonesa, no? Entonces, más o menos es así. Y los Shinrin-rui, curiosamente, eran los dueños de los medios en ese momento. Eran los dueños de los estudios de animación, eran los dueños de las empresas que publicaban anime, manga, sobre todo manga, y eran los dueños de los lugares, por ejemplo, donde los otaku hacían sus convenciones, ¿no? Entonces es bien interesante cómo estos dos grupos poblacionales
se van a estar enfrentando a lo largo de los 80s y denigrando la cultura unos y los otros tratando de ganar espacios, ¿no? Y poder, sobre todo poder. Sí, por supuesto, pero y también de alguna manera, porque se le sigue citando y obviamente se le cita más que al mismo Nakamori, entonces pues podemos, como tú dijiste, asumir que a Otsuka, para bien o para mal, se le debe mucho, incluso sin que eso hubiese sido la intención, hasta del prejuicio, ¿no? Que surge sobre los otakus o que se difunde durante los 90, ¿no? Y bueno, en este mismo tenor, mi amigo Cristian, ya para ir cerrando, para ir concluyendo este programa tan interesante que, pues desde ya te digo que espero no sea el único, que sea el primero, pero no el último, en el que nos acompañes. Algo más sobre la actualidad o sobre la transformación del término que quisieras compartirnos, algo adicional. Y otra cosa, son dos preguntas en una. ¿Qué tienes para ofrecerle a las amigas y a los amigos que nos están escuchando en cuanto a tu producción académica? ¿Qué nos recomiendas que leamos del último que estás trabajando, de tus investigaciones? A ver, cuéntanos de todo esto. Pues nada, pues en general es invitar a los investigadores que quieren tomarse este tema de manera seria, pues a que consulten las fuentes primarias, ¿no? Estoy ahorita realizando un diplomado, por ejemplo, sobre investigación, y el manejo de las fuentes primarias, pues es lo básico que uno debe de tener. Yo sé que no todas las fuentes son accesibles por la cuestión del idioma o lo que sea, pero bueno, hay investigadores o habemos investigadores que tenemos esta facilidad con el idioma japonés. Estamos tratando de llevar al público, en este caso al público hispano, los hallazgos, las producciones, las referencias, pues para que ellos sigan por ahí. Pero como comentábamos, ¿no? Si nos vamos a quedar solamente en lo que dijeron los gringos o lo que dijeron allá en Gran Bretaña, pues no. Tenemos que ir definitivamente a las fuentes primarias japonesas y realizar un estudio, pues sí, también de campo, porque si tú me preguntas, oye, ¿tú conoces otaku en Japón? Te digo sí. ¿De qué tipo de otaku, no? Porque tengo amigos que son otaku de idols, por ejemplo, y que les encanta ir a estos eventos donde están las chicas y hacen sus conciertos y todo esto. Tengo otakus de manga que todavía hacen sus libritos, hacen un tiraje de unos 1000 ejemplares, pagan su mesa y asisten a la Comiquet. Y tengo amigos otaku que se dedican a otras cosas, por ejemplo, el pachinko, ¿no? Dices, ay, ¿a poco hay otakus de pachinko? O otakus de motos, o otakus de carros, en fin, y bueno, los otaku de soccer, ¿no? De fútbol, soccer, que aquí en México pues les diríamos aficionados nada más, ¿no? Son aficionados al fútbol, pero en Japón son otaku, ¿no? Definitivamente. Siempre que me preguntan como una definición rápida de qué es otaku, es una persona que da demasiado dinero, pone demasiado interés o dedica demasiado tiempo a sus pasatiempos, ¿no? Así sería. Muy bien, muy bien. Hace rato mencionaste, ya nada más para que nos quede el dato, mencionaste un artículo que publicaste, ¿dónde? En Académica. ¿Dónde podemos acceder a los artículos, a los textos publicados por ti, Cristian, para conocer mejor tu obra? Sí, bueno, tengo el academia.edu, que es esta plataforma de investigadores, de donde estamos, bueno, además de ti también, estamos por ahí está Matt Chiapé, varios investigadores. Y en academia.edu me pueden buscar como Cristian Hernández, van a aparecer ahí mis filiaciones institucionales. Y bueno, ahí están en PDF, en descarga libre, los artículos que he escrito, tanto en español como en inglés. Y próximamente en mi blog, que es hernandezesquivel.blogspot.com, voy a subir el fragmento de la última participación que tuve en el coloquio de la UNAM sobre este personaje que también es un otaku, pero un poco oscuro, que potencializa todo lo que fue el boom del Roricón, ¿no?
y bueno, veremos si no lo censuran, porque ya ves que ahora por ciertas ilustraciones te censuran en plataformas, pero bueno, es información, como decía, directamente de las fuentes primarias japonesas, y y bueno, pues sería todo. Agradecer de nuevo el espacio y la consideración de darle importancia a estos temas realmente. Muchas gracias. Yo soy quien te agradece, querido amigo Cristian, y por supuesto aquí reiteramos, ratificamos nuestro compromiso con esas temáticas que, bueno, algunas de ellas de varias formas pues han sido las mías en estos años de trajinar por la academia. Ya sabes lo que es esto, y pues, como te digo, precisamente por la importancia que tienen estas cuestiones, estas temáticas, es que hay que insistir en esta dimensión académica, y por eso te insisto, confío en que esta no sea la última vez que asistas con nosotros aquí. Eres invitado permanente de este programa de Conciencia Cultural. Y a las amigas y amigos que nos escuchan, pues nada más reiterarles también mi agradecimiento por estar aquí escuchándonos. Ojalá que este programa haya sido de su agrado, y pues nos escuchamos. Esta es la invitación, como siempre, escucharnos la semana que viene, una vez más, en nuestra madriguera, aquí en este programa que es Conciencia Cultural, en la plataforma de la radio del Colegio de Michoacán, la radio del Colmich, que siempre agradezco este espacio privilegiado. Y pues nada, espero que nos escuchemos la próxima semana. Tengan una bonita semana, tengan un bonito Halloween, un bonito Día de Muertos con su familia, y nos escuchamos entonces. Abrazos.